muévase rápido y rompa cosas. Entonces, por ejemplo, el vaso se cayó, no vamos a dejar de grabar porque el vaso se cayó. Exacto. Entonces... Hola, bienvenidos y bienvenidos a ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Generación imparable. Hoy hablamos con dos jóvenes brillantes que decidieron crear empresa en un país casi que mantenerla es un acto de fe. Bienvenidos a los invitados. Hoy tenemos dos jóvenes talentosos, a Julián Andrés Díaz Parra y a Ámbara Sofía Agudelo. Han decidido ustedes romper el esquema de buscar empleo para generar su propia fuente de empleo, ¿no? Entonces los invito a que se presenten desde la formación que han tenido y desde el negocio que tienen o el emprendimiento que han desarrollado y exactamente qué servicios que lo ofrecen a los clientes. Gracias. Damas primero. Gracias. Bueno, no, Muy bien. primero que todo, muchas gracias por la invitación. Realmente, yo creo que el chip emprendedor y comerciante lo tengo de nacimiento, es innato, mi papá era comerciante y he seguido como esos pasos. He trabajado claramente también para empresas, pero yo sabía que mientras trabajaba iba ahorrando, iba haciendo mis negocios alternos o teniendo mis proyectos alternos, porque pues una de las formas de apalancarse, ¿no? Actualmente tengo un hotel, el Río Colors, que está ubicado en el sector comercial, es estilo colonial Barranca Bermeja, pero pues mis clientes son empresas como tal contratistas. Okay. Tengo una empresa de inteligencia artificial, tantos años, 10 años trabajando en el área contable financiera y eso es un estrés, mis colegas contadores lo dicen, me confirmarán y yo dije no, esto tiene que cambiar y identifiqué muchas herramientas o muchos procesos para automatizar y optimizar todo, o sea, yo decía wow, ya lo que gastaba yo quizás un día lo hago en minutos, o sea, eso es una cosa increíble y dije, este es el momento para crear empresa, ya hace un año y estoy ya asesorando muchas empresas, desarrollando herramientas y automatizando sus procesos y creo que eso, bueno y como tal asesoro grandes empresas con conglomerados de la ciudad, desde la parte estratégica, empresarial y de crecimiento, entonces me enfoco, yo creo que todos cuando me buscan yo digo no, si necesita servicios contables yo no soy, pero si necesita crecer y quiere hacer un plan y quiere ir a otro nivel, estas son las puertas están abiertas, entonces eso básicamente. Excelente, Ámbara, muchas gracias. Mucho gusto Julián estar Andrés. acá con Ámbar, Ricardo y Dalí. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Julián Díaz Parra, soy barranqueño también. Actualmente tengo una empresa que se llama Mat Analítica. Somos una startup, o estamos tirando a ser una startup, una de esas empresas emergentes que su principal producto es tecnología. Estamos también intentando incorporar la IA, haciendo que en cierta medida la gente de nuestra generación como es consciente de que hay que montarse de alguna forma en eso. Tiempo cambiando. Claro. Exacto. Entonces, digamos que mi empresa está más enfocada a desarrollar software para empresas que se llaman ISPs, Internet Service Providers. Tuve, digamos que la fortuna de ser gerente de una ISP por más de un año. Digamos que ahí pude entender muchos de los desafíos de negocios y cosas, lo mismo que Ámbar hablaba, como venga, antes nos gastamos un poco de tiempo haciendo esto manual y ahora lo podemos hacer en minutos, pero aún hay como un camino que hay que recorrer. Entonces, ¿cómo usamos ya la inteligencia que está y la adaptamos como a esas herramientas que den valor en el día a día? Pregunta icónica del podcast. ¿Qué creen las mujeres empresarias jóvenes que piensan estos chicos empresarios de ustedes? Bueno, por experiencia en estos últimos 10 años, yo creo que está como 50-50. 50 aún los hombres que consideran que no, venga, es que o sea, que sienten de pronto temor cuando la mujer es muy independiente, muy empresaria, muy de que está afuera, sienten ese temor como que bueno, en qué momento esa mujer quizás sale y se va o me deja o no me necesita, porque es como esa responsabilidad que se le ha asignado a los hombres de que tienen que necesitarlo y si la mujer no lo necesita, venga, algo está mal o está pasando algo. Entonces, muchos, como quizás en sus crianzas, en sus formas de criar, sus padres le inculcaron como que, bueno, usted tiene que estar. Entonces, sienten como ese temor con las mujeres cuando somos así. Me incluyo porque soy así y he estado en esa situación.
pero también están esos otros hombres que son más los que tienen y como quizás lo educaron de una forma más moderna, o sus padres se dieron cuenta que pues los tiempos cambiaron, lo aceptan, porque algunos padres no lo han aceptado y otros sí. Entonces están esos otros que sí dicen, no, súper chévere, qué cool que hagamos equipo, que crezcamos juntos, que mira, tú piensas en las ideas y yo me encargo de ejecutarlas, de organizarlas, porque todos tenemos distintas habilidades. El trabajo en equipo llama complementariedad, ¿no? Exacto, claro. No me estás abriendo, sino que me estás invitando a trabajar. Julián, exacto. ¿Qué piensan los jóvenes y sobre todo los hombres respecto a las mujeres emprendedoras? ¿Cómo es la percepción ahí? Ok, creo que Ámbara lo abordó un poco desde el tema de pareja o como de un compañero. Digamos que voy a hablar un poquito para darle otra perspectiva como en el ambiente de trabajo, en el workplace. Sí. A mí me quedó mucho cuando estudié en los Andes, nos hablaron de un estudio que hicieron donde le preguntaban a los estudiantes de economía qué piensan de los profesores hombres. Entonces hicieron como un análisis de todas esas opiniones a miles de estudiantes. Digamos que los adjetivos principales eran como, no, un genio, crack, muy inteligente, buen profesor. Y para las mujeres, para las profesoras mujeres, eso era como tierna, cariñosa, muy comprensiva, Entonces siento que respecto a la pregunta, muchos hombres ven a la mujer en el ambiente de trabajo como, ay, tan linda, como tan bonita, como un instinto más, como algo más fraterno, algo más de ternura. Digamos, yo he podido trabajar con profesionales muy buenas, muy tesas, y Dalí una de esas, y digamos que he podido ver de que pues no ese es el caso. Hay mujeres que tenemos las mismas capacidades en términos de liderazgo, analítica, etcétera. Digamos, ya en el tema interpersonal, yo creo que es diferente. Algunos hombres dicen querer una mujer que también le meta y que sea chapa adelante y bla, 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 pero cuando uno va a ver en la práctica es como diferente, más complicado. Y escuchándolo ahorita los dos, y con mejor dicho, ecosistema que ustedes tienen tan maravilloso, uno los escucha y queda de verdad que asombrado. Ámbara, ¿ustedes se ven en un momento dado los géneros como competencia o como socios estratégicos? Como socios estratégicos. Bueno, yo creo que en todos los escenarios en los que he estado, no sé por qué, creo que es porque somos más mujeres, predominan las mujeres. Siempre en donde he trabajado, no sé, he dado, donde las mujeres incluso son las directivas, son las coordinadoras, las jefes de operaciones, incluso liderando hombres. Inicié en un trabajo que era una charcutería, que era como una carnicería muy grande, y la dueña era una mujer como con 20 carniceros, y era un contraste de la señora mejor dicho, con los pantalones puestos, súper brava. Entonces yo creo que la vida me llevó por un camino donde las mujeres eran como muy bravas y muy paradas. Entonces pude analizar como ese otro contexto, porque uno generalmente afuera está acostumbrado a lo contrario, ¿no? El hombre siendo cabeza, dirigiendo, y al hacer esa comparación yo decía, no, pero venga, yo creo que ambos tenemos tanto habilidades como formas de ser que se complementan. Sí, y fíjate que te entiendo, Ámbara, porque eso, también en los equipos de trabajo que he estado, yo me acuerdo por lo menos en reuniones, indicadores, revisábamos ciertos resultados y podíamos casar discusiones con compañeros hombres, y salíamos y fuertes, y salíamos de ahí y vamos a desayunar y vamos, o sea, no pasaba nada. Pero si uno la casaba con una mujer, o sea, ya eso es como que cómo le hablo, será se que tocaba sus sentimientos, exacto, personal. A mí me pasaba tal cual, pertenecía a una junta directiva donde había un financiero teso de Bogotá. Estaba los gerentes, o sea, gente muy tesa, y yo era la contable, sí, la responsable de la parte contable tributaria, y me enganchaba. O sea, el señor tenía como unos 70 años con toda la experiencia del mundo, y nos enganchábamos ahí en junta y terminaba el gerente. Bueno, los dos estaban en lo cierto, porque obviamente yo lo defendía desde una posición normativa, y él como que no, la empresa tiene que crear estas estrategias, y yo, pero eso no se puede, y así. Práctico. Y salíamos de ahí, siempre almorzábamos los dos juntos, el mismo plato, compartíamos, y éramos, sí, así es. Éramos una amistad increíble. Don Ciro falleció el año pasado,
una eminencia, le debo muchas cosas y asimismo he trabajado con revisores fiscales, he trabajado con gerentes que me siento con ellos y duro horas trabajando y es como un complemento, es muy chévere. ¿Y Julián? Pues yo comparto la opinión de Ámbar, creo que obviamente nos complementamos. Digamos, sí creo que la naturaleza del mercado, todo el que esté en un mercado es que está dispuesto a competir, obviamente, claro. Pero ya que los géneros nos veamos como competencia, no creo que sea así, creo que nos complementamos. Una cosa que yo estaba hablando con Ricardo antes de empezar es que los hombres tendemos a ser mucho más amantes al riesgo, entonces por ahí leí una vez que Elon Musk por su primera empresa que vendió, que fue PayPal, le tocaron algo así como $300 millones y él en su siguiente empresa invirtió más de 280. Entonces casi que los hombres somos, bueno, en el siguiente paso apostemos todo y apostemos todo y apostemos todo. Digamos que lo escuché también en un podcast, la mujer tiende a ser un poco más aplomada, o sea, tiene la capacidad de decir, listo, ya ganamos lo suficiente, creo que ya es tiempo de pararse de la mesa y ya vale la pena no arriesgar más. Creo que sí, tenemos habilidades muy complementarias. Siento que dentro de las empresas o pues en donde yo he trabajado hay como esta noción de que la mujer es como más organizada, si necesitamos un puesto que requiere como mucha minucia y organización y detalle, vamos a poner una mujer, pero si necesitamos un puesto donde requiere de pronto hablar duro, pararse, la gente tienden a poner masculino. Más al género masculino. Sí. Dentro del desafío del emprendimiento, digamos que ¿qué les ha afectado más, el estereotipo de ser jóvenes o el tema de las diferencias de género? Pues yo creo que en mi caso es obvia la respuesta, digamos, es el hecho de ser joven. Por ahí en la pandemia yo me acuerdo que había una estadística como que básicamente decía que lo más difícil de ser en este país es una mujer joven. Entonces siento que la mujer sí la tiene más difícil en ese rango de edad comparado a nosotros, pero en mi caso lo que más he sentido que ha sido difícil es que cuando uno llega como una mesa con gente que sí, que uno dice, pucha, estoy aquí ya con los que de verdad deciden, la gente lo ve a uno y dice como, es un pelado, sí, es un pelado, entonces no sabe. Entonces lo que uno tiene que hacer es, y pues yo siempre he tomado eso personal, es como mi momento Michael Jordan, siempre como, usted me está dudando de mí, yo le voy a demostrar y voy a hacerlo personal, de que le quede claro de que es totalmente lo opuesto. Claro. Entonces creo que eso es difícil y he valorado mucho las experiencias donde me ha tocado estar siempre con gente mayor y siempre dando desde mi conocimiento y mis apuntes lo mejor. Entonces sí, en mi caso ha sido el ser joven. ¿Algún caso o alguna anécdota de alguna experiencia laboral donde te hayan de pronto hecho bullying o algo así? No, bullying no. Pero creo que es eso, o sea, como que tienden la gravedad o la seriedad de las opiniones, pues tienden no a ser tomadas como tan serias, ¿sí? Y he tenido que, no, espera, es que mi argumento es válido por esta razón, doy datos, doy historia, doy argumentos, y al final no, o sea, no hay forma de que usted siga dudando de mí. Entonces es como que uno mismo tiene que tenerlo desde los datos y los hechos. Sí, exacto. Tal cual, o sea, el ser mujer joven lo hace más difícil. Yo llevo 10 años trabajando con empresas de todos los tamaños y distintos empresarios y casi siempre en esos entornos están los hijos hombres trabajando, incorporándose a sus padres como que les hace un espacio. Es muy rara vez encontrar hijas mujeres. Les puedo decir que solamente una vez en 10 años trabajando con empresas muy grandes, con grupos empresariales, siempre son los hijos. Entonces, al estar en mi caso, yo inicié hace 10 años cuando tenía 21 años, ya como jefe de contabilidad, pues tenía que estar siempre en esos espacios y siempre, o sea, me veían y como que, ¿y esa niña quién es? Entonces, sí, siempre como que se quedaban callados, ni me prestaban atención. Yo me quedaba callada, yo escuchaba y ya cuando yo entraba, exacto, y ya también también me gané un espacio muy respetado con el jefe, con el dueño de todo, que él siempre decía, bueno, Ámbar, ¿qué piensa? Y ahí entraba yo y todo el mundo como que
oiga, esa muchacha, oye, de una, no, envíela a la contadora suya en ese entonces. O bueno, no, que esté ella en la reunión porque es la que como que aterriza y une los puntos. Pero de entrada, si no hubiese tenido como ese apoyo validador de alguien, yo creo que ni pudiese haber hablado. Sí, porque claramente lo cerraban a uno. Ya yo sabía, yo ya estaba adaptada y creo que mi papá me preparó para eso, para estar segura de lo que soy, segura de lo que sé y segura de lo que puedo aportar en cada espacio. Entonces habían muchas como juntas o reuniones así entre empresarios, contratistas. Yo decía, wow, ¿qué hago yo acá? Sí, como que ¿qué hago yo acá? ¿Por qué? Sí. Siempre preguntándome como ¿por qué? Porque sabía que no era fácil estar ahí ni que el espacio era muy poco probable. Entonces siempre trataba, como lo dijo Julián, de dar lo mejor y decir, este es mi momento, y cuando hablo, convenzo, que por esa es la razón por la cual estoy aquí. Okay, súper. Bueno, ahora entramos a un momento, hablando de momentos, el que los llevó a iniciar ustedes su empresa, a tomar esa decisión. ¿Qué los motivó? ¿Fue algún desafío, algún reto personal, demostrarse en algo, dinero? En mi caso, pues yo digamos que siempre más o menos tenía claro que quería tener una empresa, digamos, desde que salí del colegio. Yo era de los que vendía dulces en la ruta del colegio y eso, bueno, ese era yo. Y digamos que trabajé varios años después de la universidad. Para mí eso sí fue, digamos, que una transición como rara, porque siento que uno sale de la universidad como, yo ya estudié, yo ya estoy listo para salir a romperla, y después uno llega al mercado laboral y es como, resulta que usted no sabe nada, usted no tiene experiencia, entonces usted no importa. Vuelve como al punto anterior que ustedes están diciendo, ¿no? Exacto, como que volví. Este peladito que lo vamos a poner. Usted es un pelado, exacto. Entonces ahí como que di un par de vueltas por varios lados. Trabajé primero en la investigación, mientras terminaba la maestría, fui asistente de investigación para la Escuela de Gobierno en los Andes, terminé la maestría, tuve la fortuna de conseguir un trabajo también investigando para la Escuela de Negocios de Harvard. Eso se sintió como una bendición cuando me llegó. Y digamos que ahí uno siempre, por lo menos en mi caso, en la Facultad de Economía de los Andes, uno siempre como que el camino que le dibujan es, usted va a ser un académico, ¿sí? Usted va a ser un doctorado, usted va a ser un profesor. Digamos que yo intenté seguir ese camino y me estrellé, porque me di cuenta que eso no era para mí. ¿No se sintió cómodo ahí? No, digamos que por lo menos en esa experiencia particular de Harvard, tuve uno de esos jefes que lo forman a uno, carácter bastante, y digamos que pues yo me paraba de las 6 de la mañana a trabajar y a echar código hasta las 10 de la noche y sentía que no daba abasto y se me iban los días así, llegaba el viernes, que era como que el review de lo que yo había hecho en la semana, y como que sentí que no me dieron los días, y ahí fue de pronto, tenía una psicóloga en ese entonces y ella me hizo caer de pronto en cuenta como que venga, de pronto esto no es para usted, ¿sí? Como que no sentirse que usted no es suficiente todas las semanas no debe ser lo normal. Entonces ese fue como un momento cero de la academia no es lo suyo. Después, por cosas de la vida, llegué al puesto en la gerencia de una ISP en el Cesar. Estuve más de un año allá. Pues era un pueblo, era diferente. Yo había vivido en Bogotá, en Medellín, pasé a vivir a San Alberto Cesar, que tiene 20,000 personas. Entonces, pues tranquilidad, y lo único que hay allá, pues no muy diferente a tomar cerveza, ¿sí? Entonces, digamos que ahí igual que Barranca. Básicamente. Entonces, ahí me di cuenta como que chévere la experiencia, aprendí muchísimo de liderar personas, de cómo mantener que el negocio siga andando. Y ya cuando acabé esa experiencia, digamos que ahí dije como yo estoy listo, o sea, siento que ya estoy listo de pronto para empezar a hacer algo solo. Y bueno, ahí empecé, me di unos meses, yo había ahorrado una plata en ese tiempo que trabajé, renuncié, me di unos meses para encontrar lo que hacía, y digamos que ahí empezó como lo del análisis de datos. Yo siempre fui bueno en datos, en echar código, en analizar, investigar. Entonces digamos que la cosa cogió para allá inicialmente. Ese fue como mi momento cero, por así decirlo. Bueno, Ámbara, tu momento cero. Bueno, mi momento cero yo creo que se da en el momento en que mi padre fallece. Sí. Y es como, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué te gusta? ¿Qué te anhela? Yo en ese momento al año ingreso con la empresa que inicié como jefe de contabilidad, inicié como dependiente, pero es eso que
como que de verdad yo quiero estar toda mi vida aquí, siendo dependiente, haciendo esto, y lo hacía con amor, con respeto, y yo siempre le decía al gerente, es que para mí esta es mi empresa y yo la cuido y trabajo para ella como si fuera la mía, porque cuando yo tenga la mía, pues quiero que los demás también trabajen así con el mismo amor y aprender. Entonces era como una forma de aprender y experimentar con el bolsillo ajeno. O sea, que es lo más seguro. Sí, lo más seguro. Entonces, pero yo sabía y que mi meta era crear mis negocios. Entonces yo siempre, y con las empresas que he trabajado, trato de ganarme la confianza de los dueños para que me puedan, como para que tenga ese voto de confianza y poder estar en la forma en que ellos manejan todo, en que crean sus estrategias. Entonces yo tenía muy claro, yo sabía que yo estaba trabajando, que estaba años, pero que todo lo que ganaba era para ir adquiriendo en ese entonces pues mi hotel. Sí, yo inicio en pandemia y fue como de cero tumbar algo y volverlo a construir, y fue durísimo y cometí 10.000 errores, tuve que tumbar y volver a armar como 3 veces, porque con el desconocimiento pues tomaba decisiones y obviamente pues la gente con la que me asesoraba no lo hacía bien. Entonces ellos les querían era en su momento que le dieran el trabajo y ya, y claramente entonces fue durísimo y también fue muy fortalecedor, porque eso me hacía como, bueno, esto es lo que hay y de qué forma te paras y sigues. O sea, hay que crecer y hay que seguir insistiendo. Entonces creo que he llevado esa vida, doble agente. Una vida dual entre dependiente e independiente, construyendo mis negocios. Yo hace un año decidí renunciar del todo y dije, y dije, Señor, confío en ti, doy mi paso de fe, y como toque, porque llevaba como que inconforme, como que yo qué hago aquí, yo creo que le pasa a muchos personas, a muchos jóvenes, que ese miedo a soltar lo conocido, ese miedo a soltar la zona de confort, nos hace tener, y entonces es como que bueno, piensa en los 2 siguientes años, los 5 siguientes años, si quieres quedarte ahí, si te ves ahí, o arranca, vuela y estréllese. Sí, es que yo creo que es el momento, lo hablábamos hace un rato, ¿no, Ricardo? Sí. Porque es que si pasabas ya después de los 10 años es muy difícil tomar una decisión. La verdad que nosotros tomamos la decisión 21 años después, en mi caso, Ricardo, ¿cuántos? Como 26 años. 26 años después. Para tomar la decisión. Imagínate cuánto tiempo duré pensando. Claro, porque si ya le da uno más temor, ya comienza uno a arraigar más, a pensar mucho más allá, ya entra uno en años, la energía, absolutamente muchas cosas, pero bueno, vale la pena, porque uno se da cuenta que cuando uno está tan ocupado, pues realmente no tiene tiempo para pensar. ¿Sí me voy a entender? No hay tiempo para pensar, ni generar sus propias ideas, ni para siquiera uno frustrarse y tener esos momentos de verdad. De acuerdo. Aunque yo, digamos, creo que muy valioso el comentario que hizo Ambara, porque no, de pronto que la gente no interprete esto como que entonces salga del colegio, no vaya a la universidad, no trabaje y láncese a aprender. No, o sea, creo que es valioso porque primero hubo que pasar por esas experiencias, primero hubo que tener esos jefes que lo formaron a uno el carácter, o jefes que le dieron a uno la posibilidad y le dijeron, tome chino, hágale, debute. Entonces sí, no creo que sea algo como de nunca trabaje para alguien más y sea su propio jefe siempre, sino yo le comentaba a Ricardo antes de que hay un empresario a mí en Estados Unidos que me gusta mucho, y él habla de que para tener una vida exitosa uno debe partirla en 3 partes, ¿cierto? Aprender, ganar, legado, ¿sí? Entonces en esa primera etapa de aprender uno debe coger todos los trabajos que pueda, trabajar en cuanta vaina diferente, que en datos, en marketing. Incluso así no le gusta el trabajo, porque hace parte como de ese se llama como el camino del héroe, como los desafíos necesario para formarse, para fortalecer. Y después uno ve como que todas esas cosas random que uno estaba haciendo, y uno dice como, uy, vea, hoy me sirve eso que yo aprendí allá, que pensé que estaba perdiendo el tiempo, me sirve, lo estoy aplicando. Entonces creo que primero es como, coja un poquito de experiencia, aprenda cómo funciona el mundo,
Y ya después cuando uno construya esa frustración, que yo siento que eso es algo que toma tiempo, en mi caso también, digamos que me pasó que, o sea, yo era gerente de la empresa y al final decía como, pero sí, como que no me siento como tan increíble como me debería sentir, se supone que yo soy una persona motivada, no me siento motivado, entonces de pronto ya ahí es como una señal de, bueno, ya, hágalo. Bueno, esta es la oportunidad para preguntarle a todos esos chicos que nos escuchan en este momento, ¿qué les gustaría a ustedes trabajar y qué les gustaría realmente emprender? Cuéntenos y bueno, a través de Julián y de Ámbar estaremos dando respuesta. Especialmente creo que ya es importante que se hagan esta pregunta. ¿Cuál es mi sueño? ¿Y cuál es ese sueño que tenían? De hecho, se dice que el ser humano, las ideas que tienen que ver con su propósito, las sueña por ahí entre los 3 y los 7 años, más o menos uno sueña hacer algo. Y a veces nos han matado esas ideas y por eso a veces crecemos y estudiamos cosas que no están muy afines a nuestro propósito, pero al final se puede hacer uno la pregunta, ¿cuál era mi sueño entre los 3 y los 7 años? Y vuelvan a desempolvar eso y arriesguense. Total. Aquí tenemos 2 ejemplos. Total, mira, yo admiro y trabajo con muchas personas que aman su trabajo y para ellos despertarse y tener un lugar a donde ir a trabajar, para ellos es lo mejor y para ellos es una bendición para sus familias y yo les digo, los admiro con el corazón porque claramente es muy necesario esas personas que buscan, o sea, que son como más un perfil conservador, que busca y estable, ¿sí? Porque claramente estar afuera es riesgo, es buscar, es intentar una y otra vez. Sin embargo, había una cultura como de no, hay que estudiar, ser profesional y trabajar y mataban los sueños de muchas personas o limitaban. Y yo hace poco hablaba con un amigo y le decía, deberíamos crear un premio como el que más falle, sí, premiar el riesgo, el que más intente, claro, y el que más falle buscando y claramente aprendiendo, sí, en ese camino para llegar a un punto, porque es que ahí es donde están las piedras preciosas, lo realmente valioso en esas fallas, claro. Cuando uno se cae y el momento de pensar, bueno, ¿cómo me levanto? Yo creo que necesario, nada es casualidad, todo es un propósito. ¿Sí? Con base en eso ahí, Ricardo tiene también ahí un punto, ¿no? Sí, una preguntita sería, ya ustedes nos contaron la maravillosa idea del emprendimiento y la pregunta sería, ¿a hoy sigue siendo esa misma idea o la han tenido que moldear a propósito de todos los desafíos que han tenido que afrontar y los aprendizajes que les ha dejado el emprendimiento? Sí, yo creo que sí he tenido como unas 10 ideas de negocio. Yo siempre he tenido pues la del hotel, hace 5 años inicié y esa ha sido como la base. Y sueño con mi línea de hoteles low cost y o sea, lo tengo súper claro y sé que esa unidad de negocio va para allá, pero adicional he tenido otras unidades de negocio que he tenido que he creado y que he tenido que decir no, por acá no es, por estas y estas razones mejor lo transformo o decir no, esta no es porque quizás yo en mi interior pues no es lo que estoy buscando, no me siento y creo que va muy con lo que decíamos ahorita y es más que ver qué dice el mundo, que más que es dentro de uno porque uno vibra con algo, claro. Y uno esa semilla está dentro de uno y hay que prestarle atención, solo que a veces el corre el afán, las redes sociales, el papá, los hermanos, la familia, o sea, están diciendo muchas cosas y uno no se detiene a silenciar y a escuchar dentro de uno con qué vibro yo y hacerle caso que eso no está ahí por nada. Sí, total. No, sí, creo que eso va de la mano con ese concepto japonés que llaman como Ikigai, que es como esa superposición de esas 4 cosas, de que lo que uno es bueno, lo que le da plata, lo que lo hace feliz y bueno, alguna otra cosa. Digamos, en mi caso siento que sí, o sea, la idea empezó siendo análisis de datos, incluso empecé en mi Instagram como una serie de ganando $25,000 haciendo análisis de datos y pues después en un punto dije como se me da bien, me da plata incluso, pero de pronto no vibra tanto conmigo, ¿sí? Podría seguir en este camino, pero no, lo que parte me identifico con lo que dijo Ámbar, digamos que el año pasado yo también renuncié del todo. Entonces yo no renuncié como para hacer algo que a mí no me gusta, entonces más bien prefiero enfocarlo a algo que sí me gusta. En mi caso cambió de análisis de datos a, venga, yo siempre he admirado a esta gente que hace startups en San Francisco, esas empresas de tecnología, pues
pues peguémoslo allá e intentamos jugar con lo grande, ¿cierto? Entonces eso ha sido como en mi caso. Si ustedes pudieran hacer un ranking de las personas que han sido pieza clave o fundamental para lo que son hoy día con sus empresas, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo estratificarían? Para mí, en primer lugar, mi papá. Mi papá fue clave y yo recuerdo siempre que tengo miedo, que tengo nervios o que voy a asumir un riesgo, me recuerdo sus palabras y él me dijo una vez: Ámbar, usted va a llegar muy lejos porque usted es muy segura de usted misma y donde usted llega, usted conecta con las personas. O sea, usted puede llegar a un grupo grande de personas y usted llega y habla con todas como si nada. Y encaja, crea relaciones, crea cosas y me decía así. Entonces, cuando tengo miedo, nervios de algo, yo no, yo voy a llegar muy lejos y no sé aquí qué oportunidad hay. Entonces aprovecho cada espacio. A mí, para donde me digan vamos, yo sí, vamos, porque si la vida me está colocando esa oportunidad es porque ahí hay algo, o tengo que aprender algo o dejarle algo a alguien, porque me pasa mucho que me escriben: Ámbar, mira, es que te escuché en o te vi y me ayudó, y yo como que wow, yo no, pues gracias por decirlo, sí, por tener esa humildad, y la verdad no sabía, no lo hacía con esa intención, pero me alegra mucho. Claro. Sí, y creo que eso lo generó mi papá en esa crianza. A lo largo de la vida también he trabajado con mujeres que admiro, berracas, valientes, y yo siempre las veía como ese modelo que yo quería ser. No ser igual, pero sí sabía que las mujeres también podemos llevar la batuta, sí, porque en muchos aspectos, en muchas áreas no, como que no, pero es que usted, sí, pero entonces yo dije, no, tenemos que ser referente, que se puede hacer las cosas bien, se puede hacer las cosas con amor, con respeto, y los distintos gerentes también con los que he trabajado, yo creo que desde los revisores fiscales, el financiero Ciro Serrano, el empresario Camilo Pará, que es una persona súper íntegra, entonces crecer también y ver esa parte como los hombres lideran y son tan íntegros y son tan fuertes, que claramente es, creo que una de las cosas que se querían tocar, que se les exige mucho que sean fuertes, pero también esa fortaleza es la que hace y empuja muchos proyectos. Entonces exacto, creo que ha sido como ese conjunto de todos ellos, de todos he tomado muchas cosas, y cada día con las personas que voy conociendo también. Ok, Ámbar. Yo concuerdo con eso. Creo que fue Stephen Hawking el que dijo que si yo he podido ver tan lejos es porque he estado parado en los hombros de gigantes, y si yo estoy hoy haciendo lo que hago es porque he tenido unos papás que siempre me han apoyado, digamos que me han dado las posibilidades de hacer lo que yo quiero, y pues digamos que eso parte de cierto privilegio, por así decirlo. Lastimosamente en Colombia, un país con mucha desigualdad, alta pobreza. Entonces, digamos, yo hablo en mi situación, yo he tenido el privilegio de que no me ha faltado nada material, y además de eso, he tenido dos papás que siempre me han dicho: eche para adelante, lo que usted quiera hacer nosotros lo apoyamos, estudie, prepárese, arriésguese. Y después, pues de pronto, grandes emprendedores que yo admire. Steve Jobs para mí es un ejemplo muy, muy grande. Y yo diría que sí, eso es como mi top 2 de inspiraciones. De inspiraciones, ok. Bueno, digamos que en este camino del emprendedor pues se afrontan muchas situaciones difíciles de tipo emocional. ¿Cuáles han sido, digamos, los recursos que ustedes han buscado para apoyarse cuando tienen situaciones difíciles, de incertidumbre, de no puedo, de pronto me siento derrotado? ¿Han buscado coaches, apoyo psicológico, libros? Bueno, hasta he mencionado que sigue algunos mentores, algunos mentores o líderes empresariales. Pero ¿cuál ha sido como el recurso que más les ha ayudado en esas situaciones que uno tiene así como que se derrumba emocionalmente? A mí, en lo personal, conectar con Dios. Algunos llámenle creador, universo. Para mí, conectarnos con esa fuente de energía superior, en esa parte espiritual, ha sido fundamental. He estado quebrada, he tenido momentos en que he estado completamente perdida, que llegué a un punto de mi vida, de mi carrera, que yo tenía todo y yo decía, pero ¿para qué? Ya, yo decía, o sea,
¿para qué? Si yo viajaba, yo me compraba, yo ya no quería nada de eso. Yo decía, pero ¿para qué he hecho todo esto? ¿Cuál es la razón? Entonces comencé a decaer emocionalmente, comencé a buscar en todos lados, me fui a retiros, me fui a seminarios, leía, buscaba, escuchaba podcasts, libros, o sea, de todo, y yo era en esa búsqueda incesante de algo, de una razón por la cual yo estaba haciendo todo esto, porque me habían pasado tantas cosas, no me encontraba. Entonces, en ese camino creo que lo más importante fue cuando entendí que todos tenemos un vacío infinito que solamente puede ser llenado por Dios. Espiritualidad. Sí. Sí, no, total, voy a cambiar mi respuesta porque me gustó más la de Ámbar. Ahí se trae el equipo. Qué buen ejemplo. Qué bonito, qué bonito. Entonces, pues para mí, siento que, digamos que la base o la fundación debe estar como muy clara en términos de, sí, como esas típicas afirmaciones de yo soy alguien digno de amor, soy alguien que puede... Soy merecedor de lo mejor del mundo, del exacto, universo, entonces claro. como uno pues estar muy estable en esa base de la familia, Dios, digamos toda mi cosa emocional bien balanceada. Yo también pasé por un periodo de terapia. Puedo decir que la psicóloga que tuve me ayudó muchísimo en superar un poco de como miedos, inseguridades, que hoy puedo decir estoy explotando todo el potencial. Digamos, yo siempre sentí que estuve hecho para emprender, pero había como un poco de inseguridades. Interferencia, llamamos en coaching, mucha interferencia interna que no deja que tu potencial salga. Entonces yo estaba ahí como, o sea, como que quería, pero no me da, como que tengo miedo. Digamos que ha sido un proceso. Ya hoy puedo decir que me he quitado muchas de esas inseguridades. Qué bueno. Y cuando ya encuentro como que esos momentos difíciles, yo tengo la suerte de tener 2 MBAs que me dan consultoría 24/7, que son mi mamá y mi papá. Entonces tengo, digamos, que esa fundación. Y sí, también como aprender a uno a entenderse uno mismo. Yo siento que gran parte es como hacerse uno como ingeniería, para ver cómo, venga, uno es como su propio proyecto. Entonces, venga, si yo me levanto más temprano, ¿será que mejoro? Si me levanto más tarde, entonces trabajo más tarde. Entonces es como ese ajustar, entender de que sí, yo soy el resultado de un poco de cosas que he hecho antes. Entonces si hoy me siento de cierta manera, miro un poquito hacia el pasado, venga, ¿qué vengo haciendo? Estoy desjuiciado, no estoy yendo al gimnasio, estoy alimentándome mal. Entonces como, venga, me pongo las pilas y ya en un par de semanas veo como el de otra vez, ahí estoy como andando. Entonces la base y conocerse. Bueno, y escuchándolos a ustedes, sí, genial, la verdad, lo que dice Ámbar y Julián. Y escuchándolos, ¿ustedes tienen algún ritual, algo como algún protocolo, algo que se ciñan para decir, bueno, me mantengo muy bien porque yo practico esto y esto? Obviamente ya sé que practican, que tienen en cuenta la parte espiritual, la parte psicológica, la parte física y demás, de conocimiento y demás, pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué les dirían a estos chicos que nos están escuchando en este momento? ¿Cómo lo hacen ustedes para que de pronto les ahorren un poquito de camino y hasta un poquito de recursos y lo puedan practicar? Hacer minutos de silencio, la meditación claramente, y escuchar dentro, o sea, las respuestas están dentro de uno. Yo fui, yo mantenía y yo iba y yo estaba buscando en todos lados. Sí. Perdí tiempo buscando afuera y queriendo, y claro, y entonces antes de derrumbarme era porque estaba buscando y persiguiendo muchas cosas afuera, muchos sueños de mi papá, muchos sueños de otros, lo que yo creía que era lo que quería hacer, pero mentiras que eso no estaba sonando ni vibrando en lo que mi interior me estaba diciendo. Entonces desde ese momento que comencé a practicar los silencios, y es estar en silencio, callar el ruido, los sonidos del celular, la mente, y inicio escuchando mi respiración y mi corazón. Y es increíble porque creo que antes de eso no tenía ni idea cómo eran los latidos de mi corazón. O sea, hay algo muy bonito y que los seres humanos, algo que nos diferencia es los latidos del corazón, son únicos, así como nuestro ADN, así como nuestras huellas dactilares. Somos tan perfectos que hasta eso es único. Entonces comencé a identificar cómo era el sonido del latido de mi corazón y me concentro. Y cada vez que me concentro, encuentro soluciones, me libero del estrés, yo he encontrado el camino, creo que gracias a esa práctica.
Muy bien. Yo creo que para mí caminar es como mi ritual. A mí no hay problema que no pueda solucionar una caminada de esas. Hoy me voy sin celular y dos vueltas al barrio hasta que se me pase lo que me tiene alterado. Concuerdo con Ámbar que la respiración, la meditación funciona mucho y creo que eso de estar quieto, o sea, a veces uno cree que igual a que moverse implica desplazarse. No, usted simplemente se está moviendo pero no va yendo a ningún lado. Entonces aprender a estar quieto, escucharse, respiración, concuerdo totalmente. Me estoy copiando de nuevo la respuesta de Ámbar. Me gustó la frase de Julián del reseteo, ¿no? de la reingeniería. Creo que hay un autor que yo piensa que habla del rewire, como el resetea tu mente, o sea, porque a veces también lo que vos decís, nos cargamos de muchas creencias. Al atribuir a veces atribuciones, nosotros tenemos muchas atribuciones de la familia, de la sociedad, y nos olvidamos de nosotros. Qué bonito ejemplo. Muchas limitaciones que también son puestas generacionales, como lo de la relación que uno tiene con el dinero, depende de la familia que uno haya tenido, qué tan apto cree que uno es para tener éxito, también depende de la familia. Entonces sí, muchas cosas que no son de uno, que uno también debe aprender a soltar. El miedo al fracaso, que es una cosa que nos acompaña a las personas que decidimos emprender, siempre estamos pensando que nos va a ir, bueno, no que nos va a ir más, pero siempre estamos como que ¿cómo voy a hacer para salir de esta? ¿Será que sí soy capaz de sostener este emprendimiento en el tiempo? La crisis política, la crisis financiera, la crisis mundial, bueno, ¿cómo manejan eso? ¿Ustedes cómo lo han manejado? Hay una frase de Robert Kiyosaki que dice que el fracaso derrota a los perdedores y motiva a los ganadores. Yo creo que el fracaso es una oportunidad para aprender a hacerlo diferente, o para reconocer que quizás ese no es el camino, sino que hay un camino mucho más grande. Sí, porque también hay que aprender a soltar cuando no y a tiempo. No es necesario gastarse y tener uno que estar ahí años y aferrarse y perderlo todo. No, es sano y es inteligente decir, no, mira, ya sea porque no me siento bien, porque no se me dan las oportunidades. En cambio hay quizás otros caminos abiertos y esperando que uno suelte el que está ya aferrado para poderse abrir y prosperar. Entonces soy muy como creyente que por donde se van dando las cosas, por ahí es, así desconozca el camino, así no sepa, no tenga ni idea de ese plan, de ese negocio, de esa idea. Yo, bueno, si se están dando las oportunidades por ese lado, intentémoslo a ver. Tengo un dicho que me le copió una amiga que dice bruta pero decidida. Yo no sé, pero yo voy y quizás en el camino y así se me han dado las cosas y todo me ha funcionado de esa forma. Yo creo que a mí me ha ayudado como partir. O sea, siento que esa idea del fracaso es como alguna cosa súper grande, ¿no? Es un monstruo enorme que uno se encuentra allá al final. Yo siento que a mí me ha servido es como partir ese fracaso en mini fracasos y más bien ir cometiendo esos para no encontrarme con una cosa que me da miedo al final. Lo que decía Ámbar, fracasar es aprender. Bonita definición. Y total, y yo creo que también no nos sirven esas mentalidades de es que los ganadores no fracasan y los que fracasan no son ganadores. O sea, los ganadores fracasan todo el tiempo, muchas veces. Se dice que los que más fracasan son los mejores ganadores, ¿no? Los Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de la NBA, es el que más puntos falló en toda la historia de la NBA. Entonces se requiere fallar para ser grande. Digamos, bueno, eso de ese lado. Y lo otro es, como decía, como ir partiéndolo y en pequeños fracasos y ir echando para atrás. Entonces uno realmente no debería gastarle años y mucha plata a algo que uno de antemano sabe que no va a funcionar. Después no se meta en eso. ¿Sí? Es más bien, haga pequeñas pruebas. O sea, algo que siempre enseña como la teoría de modelos de negocios es fracase rápido y fracase barato. ¿Sí? Entonces no espere mucho. Un error que por lo menos en términos de negocio yo cometí antes es
hacer una inversión grande, comprar equipos, un local, para usted siquiera saber si la idea pueda funcionar. O sea, usted no ha vendido un Venga peso primero, y tiene menos 50 millones de pesos en costo. Entonces no haga eso. ¿sí? Primero, entonces ahí ya vienen como más metodologías de testeo, o cómo hago un prototipo, cómo puedo probar. Entonces creo que fracasar es inevitable, solo hay que intentar que sea barato y rápido. Minimizar el impacto. El impacto. Y digamos, complementado con eso, ¿alguna vez han sentido la sensación de querer abandonar sus ideas? De pronto, ¿no? Que están perdiendo el tiempo, mejor dicho. Creo que pasa todo el tiempo, como bueno, este sí es muy importante tener un objetivo, o sea, como no solo la estrategia, sino el propósito de esa estrategia, porque cuando uno no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve, ¿no? En mi caso, sí, hace como 2 semanas estaba se va quemando todo al carajo y simplemente me pongo a buscar un trabajo y ya. Y yo creo que eso es algo que siempre realmente como que está detrás. Lo que ayuda en esos casos, hace poco me leí un libro al respecto, es como entender si lo que uno está haciendo vale la pena. O sea, si al final de todo esto hay algo que yo voy a ganar que vale la pena darme toda esta pela, listo, entonces lo hago. Bueno, claro sí. Muchachos, perdón, Julián y Ámbara, escuchándolos, yo veo que ustedes tienen, pues obviamente, súper claro por concepto teórico y también práctico, tema de los modelos de negocio, y ya ustedes han experimentado y saben que los modelos de negocio, pues, se evalúan, se cambian y vuelven y se plantean y vuelven y cambia la oferta de valor y si tienen que cambiar los clientes, los canales y demás, lo hacen. ¿Se les ocurriría decir, no, yo ya dejo de ser empresario porque ustedes ya pasaron la etapa de emprendimiento, son empresarios, tienen empresa, y busco un empleo? Porque es que ya me he puesto a pensar de que si yo tuviese empleo no estaría lidiando con esta incertidumbre, no estaría lidiando con cómo llego al siguiente mes, cómo pago mis compromisos bancarios, porque pues tienen ciertos compromisos que cubrir más adelante. Y se rendirían, o sea, irían nuevamente a buscar un empleo tradicional como al principio que empezaron, o definitivamente ustedes ya no se ven ahí. Plantearía la pregunta, tú dijiste como se rendirían. Sí. Yo no diría que eso sea rendirse, ¿sí? Si yo en algún momento digo, sí, no, realmente esto no fue y voy a trabajar para una empresa, digamos que sí ayuda mucho como encontrar su propósito. A mí ahora que estoy haciendo esto con mi empresa, con mi startup, o sea, definitivamente si vuelvo a trabajar tiempo completo sería para una startup que esté haciendo cosas que me gustan. Entonces ya uno mismo se va encontrando. Entonces siento que aún si tuviera que volver a tomar un trabajo, ya podrían por lo menos encontrar mucho más alineado en mí. Claro. Y una cosa más, tengo mucho por decir, digamos que... No, dejémoslo así. Tranquilo que ahorita sucedita. Eso es súper importante, mira, me pasó, y claramente todo lo que hago va girando en torno y va con base al objetivo final, que es lo que yo quiero, exacto. Entonces, ¿yo qué hice? Mi contraprestación fue, me devuelvo, pero les automatizo. Porque para mí también era importante otra etapa, ya sigue la siguiente etapa. Exacto, entonces para mí era importante decir, mira, esta empresa la automaticé. Entonces fue como ese canje de, listo, me voy a tiempo, pero adicional es como mi primer cliente para grande, ¿no? Claro. Porque los demás... Para el siguiente paso de tu negocio. Me hace acordar de una lectura que hice en uno de los vuelos en algún avión. Y decía que había como un austriaco tal vez que quería ser piloto y no pasó la prueba para ser piloto, y entonces el hombre en su momento se sintió muy frustrado, pero después estudió ingeniería aeronáutica y se presentó en una aerolínea un cargo para jefe de mantenimiento de aerolíneas, y él se presentó y quedó como jefe, y hoy en día es un vicepresidente del tema de mantenimiento de las aerolíneas. Entonces viaja gratis en todos los aviones, es decir, siempre consiguió su sueño desde otro punto de vista, ¿no? También como me adapto a las circunstancias, lo que dice Julián, no es fracasar, de pronto sí doy la vuelta, pero hoy sigo haciendo lo mismo, ¿no? O sea, encaminado. Sigue con el enfoque. A veces también podemos nosotros frustrarnos desde ese punto, no es como yo quería, ¿no? De pronto hay otra forma, ¿no? Y ahí viene un tema súper como psicológico, y es como las expectativas, cómo uno mismo maneja sus expectativas cuando no se me da lo que yo quería y pensaba que iba a hacer, como que ¿qué hago?
a mí me gusta mucho la historia de este actor Terry Crews, el que hace las propagandas de Old Spice, de bloqueo. Sí. Él era jugador de la NFL y después de salir de la NFL, donde le pagaban millones de dólares al año por jugar, el man tuvo que trabajar como cajero en un supermercado o algo así. Pues no estoy diciendo que yo sea al mismo nivel, pero también a mí me tocó trabajar en un call center después de que tenía una maestría. Y la gente decía como, venga, usted tiene maestría, usted está trabajando en un call center. Y pues sí, marica, aquí es donde estoy ahora, ¿sí? Y mucho de lo que aprendí en el call center lo puedo usar hoy en mi empresa. Entonces yo siento que uno no echa para atrás, sino como que coge un paso atrás, dos adelante y pues hágalo. Así es. Bueno, en ese transcurrir y ya las vivencias que han tenido, ¿cómo ven sus vidas a futuro y sus empresas? ¿Cómo se visionan ustedes? Bueno, yo ya tengo el pase de millonario. Ya tengo mi propio pase de millonario. Por favor, compártelo. Y todos los días cuando estoy cansada lo hago y me recuerdo a mí misma que voy a hacer para darme motivación. Entonces, no, mira, yo y saliéndome de lo jocoso, realmente más que teniendo o siendo, me veo como una mujer que aporte mucho a la vida de otras mujeres y aporte mucho a la vida de muchos emprendedores. Entonces, me veo así, sí, realmente yo, justo hace poco me preguntaban que cómo me veía, si me veía enfrente de una organización y yo realmente no me veo enfrente de mi empresa, no. Quiero crear la empresa y delegarla, quiero crear muchas unidades y ser parte de muchos negocios, pero finalmente delegarlos y más que estar, formar a otros, ¿sí? Ayudar a que otros crezcan. Uno de los principios y creo que es la forma en que yo aprendo y yo siento que crezco y mejoro es cada vez que puedo ayudar a otros en lo poco que sé o en las ideas que me pueda surgir en el momento de acuerdo a la necesidad de esa persona. Entonces me veo así ayudando, formando parte de muchas ideas de negocio y siendo feliz. Claro que sí. Sí. Como una tiburona completa de los negocios. Sí, total. O sea, la pregunta es como la visión. Sí, ¿cómo ves tu vida y tu empresa? No sé si sea como narcisista o egoísta, pero, o sea, siento que los títulos a veces son motivaciones más externas, pero igual me motivan. Entonces, a mí me gustaría que mi empresa fuera el próximo o uno de los próximos unicornios colombianos. Un unicornio es una empresa que llega a una valoración de más de $1.000 millones de forma privada, sin salir a la bolsa de valores. Actualmente Colombia solo tiene 2, Rappi y Ave. En toda Latinoamérica, si sumamos Brasil, México, que son mucho más grandes que nosotros, no damos 100 unicornios. En solo San Francisco hay más de 4.000. Entonces ahí es donde uno dice como estamos años y millones de años luz tan atrás, que si nosotros logramos eso, no solamente pues va a ser chévere para nosotros, sino que el ecosistema pues va a mejorar. Lo que dice Ámbar, como que vamos a poder ayudar mucha más gente. Por ahí vi un post en LinkedIn que decía que ya pues la plata como tal para startups se está secando en estos países, pues entonces lo que hay que hacer es como incentivar ese talento, cómo hacemos esos buenos profesionales, cómo damos valor. Entonces esa es como mi visión. Bueno, y aprovechando esto, quiero decirle a la audiencia que nos escucha, a los chicos, y es cómo se ven ustedes a futuro y qué les impide llegar a hacerlo. Escríbanos para ayudarles a encontrar la solución o el camino para que el rol recorra. Que aquí contamos con la experiencia de 2 emprendedores. Así es. Que también pueden ayudar bastante en ese propósito. La siguiente pregunta, digamos que no sé si ustedes han escuchado como emprendedores que una de las causas, hablaban ahorita del tema emocional, de las causas del fracaso es que nosotros tenemos por patrones de crianza ciertas heridas emocionales, se llaman heridas emocionales de infancia, niño herido, bueno, como hay muchas teorías sobre eso. Y que a veces podemos estar en el negocio correcto, tener los recursos apropiados y todo, pero a veces el inconsciente nos juega malas pasadas y nos lleva al autosabotaje y nos lleva a la quiebra. Sí. Cuando hacen conciencia de la gestión emocional, ¿cómo se apoyan? ¿Tienen algún mentor, líder, coach que los apoya? ¿Siguen a alguien en especial?
que les ayuda en este tema de pronto, o han hecho algún proceso de viaje al interior, de sanación de esas heridas emocionales? Ámbar y Julián se miran entre ellos ahí como que... ¿Qué vamos a decir? Bueno, realmente, mira, algo que estoy aprendiendo y que me pareció increíble es todo este tema generacional. Y había cosas que yo no sabía de mi mamá, de mi relación con mi mamá cuando era chiquita, porque claramente lo había olvidado, pero tampoco lo había preguntado. Y haciendo como unas actividades, ahorita les llaman constelaciones, que eso está ahorita, y yo, wow, voy a preguntar. Claro, identificamos que muchas de las situaciones que yo decía, ve, pero no sé mi mamá por qué hizo eso. Mi mamá también tenía situaciones con su mamá que ella decía, ¿por qué hizo eso? Entonces yo al iniciar a hacerle todo ese tipo de preguntas, bueno, mami, ¿cómo fueron, por ejemplo, las primeras horas cuando yo nací? Esos primeros minutos cuando nací, cómo fue la relación con mi papá antes durante el embarazo, y porque aprendí que a uno hay 3 etapas que lo forman o que impactan, y es su generación, claramente qué pasó antes, qué pasa durante los 9 meses de gestación, porque en el momento que están creando nuestras células, todo nuestro cuerpo, y qué pasa hasta los 13 años. Entonces, yo realmente antes de los 13 años casi no recordaba nada. O sea, no recordaba, me imaginaba, recuerdo muy feliz, me acuerdo que iba a la escuela y cosas, pero situaciones puntuales no. Y comencé a preguntarle a ella, que yo dije, ¿verdad? ¿Yo por qué nunca le he preguntado? Y ella comenzó a contestarme, yo, claro, por eso es que me pasa esto. Identifiqué una cosa increíble que yo decía, y cómo eso me ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Sí. Y cómo hoy puedo identificar que esas decisiones las tomé por no haber sabido cosas tan puntuales como entonces, y mi mamá haciéndole esas preguntas y yo explicándole el por qué, dice, oiga, yo tampoco sé con mi mamá, y al siguiente día me llamó y me dice, Ámbar, no lo vas a creer, hablé con mi hermana la mayor, porque era la que estaba más grandecita, y yo también tenía ciertas preguntas, las mismas que usted tenía conmigo, con mi mamá. Y ella me contesta lo que me contestó, identifico que lo mismo. Su sentimiento hacia su mamá era el mismo que yo tenía hacia la mía. Y muy probablemente mi abuela lo tenía con su mamá, porque es lo que, y llegamos a la conclusión. Y yo, no, increíble este tema de uno preguntar, bueno, ¿y por qué? Porque uno a veces, no sé, es como, ya eso pasó y eso quedó, y las abuelitas a veces como pero internamente están en el inconsciente. Pero internamente en el inconsciente, increíble. Les recomiendo a todo el mundo comenzar a hacer esas preguntas de dudas que uno siempre ha tenido como con los papás, y que los papás, por favor, con toda la sinceridad, contestarle a sus hijos, porque siendo uno consciente se identifica patrones del comportamiento. Yo, el caso mío, mejor dicho, yo dije, wow, esto es increíble. ¿Cuál sería una de esas preguntas que tú recomiendas que la gente... Por ejemplo, en mi caso, yo sentía, porque pues mis papás fueron separados, yo tenía 6 años, yo quedé con mi papá, yo fui criada por papá, mi papá fue papá y mamá. Y yo decía, siempre supe que había sido la mejor decisión, porque mi papá económicamente estaba mejor, más estable, mi mamá era muy joven, y siempre la amé y la respeté, y tuvimos una relación bien. Pero yo nunca le había preguntado cómo había sido ese momento en que dicen, venga, usted se queda con las niñas, y éramos 2 niñas y nos quedamos con mi papá, ¿por qué no mi mamá? Y a mí en lo personal me hizo mucha falta. Claro. Entonces, pero mi papá siempre nos dijo, no, mamita, porque fue lo mejor para ustedes. Y yo, para mí era porque fue lo mejor. Esa era la respuesta. Porque fue para mí, y crecí pensando que era lo mejor para nosotras. Cuando le pregunto a mi mamá cómo había sido, que fue hace, ponle como 2 meses, 1 mes, ella me dice, no, mamita, fue así, su papá me dijo, yo siempre había creído que ella era la que había dicho, Fernando, no puedo tenerlas, estoy muy joven, no sé qué voy a hacer con mi vida, se las dejo y me voy, situación de abandono. No, fue todo lo contrario, mi papá fue el que le dijo, no,
mira, esta es su situación, esta es la mía, las niñas no se las llevan. Entonces, ¿cómo cambia eso en mí y cómo me hace identificar situaciones en las que yo me estaba comportando igual muchas veces? Claro. Y mi mamá y yo le dije, mami, mira, yo siempre pensé esto y sentía esto. Y entonces ella me dijo, mira, yo también me he sentido así con mi mamá, con mi abuela ya no está. Al siguiente día que ella le pregunta a la hermana mayor, mi mamá también sentía que mi abuela la había abandonado porque se iba y la dejaba y nunca entendió por qué ni nunca preguntó. Identificó mi hermana o mi tía, la hermana mayor de ella, le dijo que era que mi abuelito se portaba grosero y mi abuela, pues, o sea, como que la maltrataba y mi abuela se iba. Mi mamá, como no entendía, creía que mi abuela la abandonaba, pero realmente ella se iba a proteger. Sí, claro, entonces entendido. Uno como, wow, no, increíble esto, cómo desencadena. Entonces, es muy importante, creo que lo recomiendo, es algo que estoy viviendo y que estoy cerrando muchos capítulos diciendo como que, bueno, mira, eso es allá atrás, nada, eso se puede cambiar, los amo, soy producto del amor, pero a partir de aquí es como resignificar la vida, claro, de otra manera. No rompa sus patrones a la final. Correcto, romper patrones de crianza, y en parte los traumas que se dieron, que nosotros no tenemos que ver ahí, pero los vivimos y nos generan traumas. Y nos generan. Y no fue con culpa o sin culpa, como se dice, ¿no? El ejercicio se hace como entender un poco qué ha pasado con mi vida, con mis ancestros, resignificarlo y obviamente no con el criterio de juzgar, criticar o condenar. No, entender. Pero te libera. Yo te puedo dar fe que libera porque te han hecho el ejercicio de constelaciones. Increíble. Pues yo también creo que es muy importante como romper esos patrones. No he hecho lo de la constelación puntualmente, pero sí, como mencioné antes, yo hice un proceso con una psicóloga, saludo a la Andrea Escandón, y creo que fueron varios años y ese proceso con ella me ayudó mucho, como dije antes, como a quitar esas inseguridades y entender cuál era la raíz, ¿sí? Como entender, venga, es que usted de verdad está cargando con ciertas cosas que a usted no le corresponden, lo típico de comportamientos del papá, de la mamá, limitantes frente a la plata, frente al éxito, frente al amor. Digamos, a mí me pasaba puntualmente, no es de emprendimiento ni empresa, a mí me pasaba en el lado como romántico, siempre caían los mismos patrones, donde terminaba yo enamorado, tragado, triste, vuelto nada. Entonces dije como, venga, hay que entender qué está pasando aquí, porque yo siempre que entro en una relación vuelvo y caigo en el mismo patrón y es la misma cosa. Entonces cuando uno entiende es como, ok, fácil, ya lo puedo romper y avanzo. Para mí fue muy importante como ese proceso con psicóloga, hacer terapia, muchos test de personalidad para entender cómo me veo yo versus cómo me ve la gente, y después uno queda como, venga, yo pensé que me veían de esta manera y resulta que es de otra. Entonces sí, creo que es muy importante, y como decía Ricardo, creo que uno siempre, el subconsciente, puede uno tener la plata, la experiencia, el conocimiento, pero si no tiene como que algo allá adentro que cuadre, como que siempre va a surgir lo mismo. Vacíos. Carl Jung, y lo decía tú de una manera muy, muy particular, Carl Jung dice, si no hacemos conciencia de lo inconsciente, vamos a repetirlo, y eso es lo que le llamamos destino. Bueno, muchachos, vamos llegando al final, y aquí estamos viendo dos emprendedores que nos enseñan prácticamente con su experiencia que emprender no es cuestión solamente de tener ideas y los sueños, sino de ponerles, como dicen por allá, levantarse, acostarse pensando en eso, y sobre todo ponerle pasión. Y ustedes podrían tener una frase de cierre como para la audiencia, los muchachos que quieren emprender. ¿Cuál sería esa frase sobre el emprendimiento que les podrían dejar a ustedes? Muévase rápido y rompa cosas. Hágale, o sea, siempre que tenga una duda, no espere como el mejor momento, sino hágale. Nunca va a haber un mejor momento, realmente. Entonces, por ejemplo, el vaso se cayó, no vamos a dejar de grabar porque el vaso se cayó. Exacto. Entonces, si el vaso se rompe, hágale, haga cosas, muévase. Los gringos le llaman, hay que tener un alto sesgo a la acción, y es, si usted encuentra un problema o tiene dudas, haga algo. Okay. Listo. Bueno, para mí es importante, y una frase para los demás es: póngale propósito a su camino.
que cuando uno se levanta con un propósito, uno ama, uno hasta en los momentos de estrés, uno entiende que hay una razón por la cual estamos haciendo eso, y en ese propósito nos va a llevar mucho más lejos que pensar en los resultados. Vale. Muchas gracias. Gracias. Ámbara. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿En qué creen las mujeres que piensan los hombres? ¿A dónde nos pueden encontrar, Ricardo? Pero antes, ¿a dónde pueden encontrar a Julián y a Ámbara? Por favor, síganos en nuestras redes sociales. La mía es Ámbara Agudelo, en Instagram, en Facebook, o mi empresa, Adaic Empresas. Por favor, sigan a Ámbar, es muy buena, he trabajado con ella y es súper profesional. Yo, Matt Analítica, o mi personal es Julián DP2 en Instagram, TikTok, lo que sea. Tengo unas vacantes para desarrolladores. Si alguien es desarrollador frontend, por favor entre a nuestra página web matanalitica.com y podrá trabajar con nosotros. Bueno, hemos llegado al final de un capítulo más y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Ahí nos pueden seguir, nos pueden enviar incluso preguntas o comentarios para podérselas responder. Muchas gracias. Soy Idalí Parra Ávila. Y Ricardo Jaimes. Para todos los jóvenes que nos están escuchando, ya saben que los sueños no tienen fecha de vencimiento, pero sí necesitan acción. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.